tu pueblo, y todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán, dice la palabra del Señor, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a las multitudes como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno al otro del río y el otro al lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el y por los siglos, que será por tiempos y tiempos y por la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de todas estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin hasta el tiempo del fin. Y muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero dice aquí la palabra del Señor, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio de la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere, llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este momento por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das en este momento de adorarte, de bendecirte, de glorificarte. Declaramos, Señor, que en esta tarde nuestro corazón está abierto. Declárale, Señor, te doy gracias, Señor, porque mi corazón está abierto, porque mi corazón está listo, porque estoy preparado, porque deseo, porque anhelo servirte con todo mi corazón, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Y gloria a Dios, gloria a Cristo, Señor. Gracias, Señor. Vamos a centrar la palabra de Dios en esta tarde, en el nombre de Cristo. Nuevamente, si ustedes tienen sus notas en esta tarde, pueden seguirme. Y estamos, como les dije, estudiando el último capítulo. Yo le puse como título a esta lección, mi título que yo le di fue: Dios es fiel. Y yo escogí ese nombre más que nada porque ese nombre, Dios es fiel, es el tema de todo este libro de Daniel. Este es un libro de profecía, pongan atención, ¿ok? Es un libro de profecía, y en este libro Dios está demostrándonos que Él es fiel y que no hay nada que detenga su obra. No hay nada. Los hijos de Dios estaban pasando, como todos ustedes saben, por un tiempo muy terrible. Estaban siendo perseguidos, fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron llevados como esclavos. Y por supuesto, los judíos se hacían esta pregunta: si nosotros somos el pueblo escogido, los babilonios, los persas, los griegos son paganos, adoran ídolos paganos. Los judíos hacían esta pregunta: ¿cómo es posible que ellos nos dominen a nosotros, que somos el pueblo de Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Quién gana? ¿Dios o los dioses de los pueblos paganos? De seguro que los judíos se hacían esas preguntas, y por eso Dios escogió a Daniel para respondernos a través de su libro esas y muchas de las preguntas. Nosotros, los que hemos estado acá, nos damos cuenta que el capítulo número 10, 11 y 12 son en sí es un mismo tema, está hablando de lo mismo. Capítulo 10, 11 y 12 es como una visión, es la misma visión, y la hemos estudiado en 4 partes realmente. Estudiamos el capítulo 10 en 12 enseñanzas, el 11 la anterior vez que estuve enseñando hace 2 semanas, y por supuesto hoy estamos con el capítulo número 12. Pero todos los 3 capítulos es una misma visión, está hablando de la misma visión que nos está describiendo desde el principio. Nosotros nos dimos cuenta en el capítulo anterior que en el capítulo anterior habla de la historia desde que los judíos salen en libertad a restaurar los muros, a edificar el templo, y cómo son conquistados, invadidos, liberados. Pero al final nosotros estudiamos a un personaje que se llamaba Antíoco Epífanes. Ahí está en la palabra de Dios.
Y este personaje representa un símbolo, o es un tipo, o es diríamos, alguien que representa al anticristo, al enviado del diablo que va a estar en la tierra los últimos 7 años, antes de que Cristo venga. En ese periodo que se llama la gran tribulación. Todos sabemos que la gran tribulación, bueno, a los que han estado conmigo se acuerdan claramente que la gran tribulación dura 7 años. Y que durante esos 7 años, el que va a estar controlando, el que va a estar gobernando el mundo, en cierta forma, Dios se lo va a permitir. No es porque Él gana, pero es porque Dios le permite por 7 años que controle el mundo. Se llama el anticristo. Lo que va a marcar el inicio. ¿Cuántos se recuerdan? Le voy a hacer preguntas. ¿Qué es lo que va a marcar el inicio de la gran tribulación? Hay un evento que va a pasar que marca el inicio de la gran tribulación. ¿Qué es la primera cosa que nos habla de que empieza la gran tribulación? ¿Qué es? El rapto. Sucede el rapto. ¿Quiénes van a irse en el rapto? A ver, levanten la mano los que están seguros que van a ser parte de la novia que Cristo se va a llevar al cielo junto con Él. A ver, ¿están seguros? ¿Sí? ¿Puras novias aquí? ¿Sí? La palabra del Señor dice que Él está preparando una novia como manchada y arrugada. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo la está preparando la novia? Sin mancha y sin arruga. ¿Y qué está usando para limpiar a su iglesia? ¿Qué está usando? La palabra de Dios. Eso es lo que dice Efesios, ahí en la palabra de Dios. Por medio de la palabra le está quitando las manchas y las arrugas a las novias. Así que cada vez que usted hace su devocional, cada vez que viene el domingo, cada vez que viene el miércoles, Dios le está planchando el alma, amén. Le está limpiando el corazón, porque eso es lo que Dios quiere limpiarnos. Lo siento mucho por las mujeres, porque a lo mejor pensaban, ¿y no incluirá las arrugas también? No, lamentablemente no incluye las arrugas del cuerpo, ¿verdad? De la cara sobre todo, pero está hablando del corazón. Dios está preparando una novia que sea como, a ver, como que no están aquí todavía. ¿Cómo debe de ser la novia de Cristo? Amén. ¿Qué es lo que Dios utiliza de acuerdo a su palabra para limpiar su iglesia, purificarla? Diga, la palabra de Dios. Por eso es importante que recibamos la palabra y que estudiemos la palabra, porque es lo que nos está purificando, santificando más. Ahora, nosotros en este capítulo 12 de Daniel, sobre todo en este capítulo 12, estamos viendo la conclusión de toda la profecía. Para este tiempo, Daniel, como ya estudiamos, es un hombre como de 90 años más o menos. 90 años, probablemente, 85, 90. Quizás tenía 88, 89, no sabemos exactamente, porque no sabemos a qué edad fue llevado cautivo. Solo se nos dice que era muy joven. Muy joven significaba 10, 12, 14, 16 años, cuando mucho. Y si pasaron 70 años, ¿sí me entiende? Y ya habían pasado 3 años de que fue dada la orden de que salieran. Habían pasado 73 años, más 14 o 15 o lo que él haya tenido. Entre 85 y 90 años de edad tenía Daniel cuando esto que estamos leyendo le ocurrió. Esta visión en el río, donde se empezaron a manifestar varios ángeles, vinieron y se le revelaron. Aquí en el capítulo 10, 11 y 12 nos damos cuenta de la batalla celestial, la guerra en el mundo espiritual. ¿Cuántos se recuerdan de eso? De cómo hay demonios, espíritus que controlan el mundo espiritual en las naciones. Y cómo hay ángeles de Dios que pelean a favor de nosotros. ¿Sí se recuerdan de eso todos? Todo esto Daniel nos lo enseña a nosotros en el capítulo 10. Pero ahora nos está hablando, continuando con el capítulo 12. En el capítulo 11, se quedó de que Antíoco Epífanes, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo, fíjense bien. Aquí se describe así, capítulo 11, versículo 33, dice, está hablando del anticristo. Vamos a leerlo para que tenga más sentido el capítulo 12. Dice así la palabra de Dios. El rey hará lo que mejor le parezca. Está hablando del anticristo aquí. Se exaltará a sí mismo, se creerá superior a todos los dioses y dirá cosas del Dios de dioses que nadie antes se atrevió a decir. Su éxito durará mientras la ira de Dios no llegue a su colmo, aunque lo que ha de suceder, sucederá. Ese rey no tomará en cuenta a los dioses de sus antepasados, ni el Dios que adora a las mujeres, ni a ningún otro Dios, sino que se exaltará a sí mismo por encima de todos ellos, y en su lugar adorará al Dios de las fortalezas, y honrará a un Dios que sus antepasados no conocieron.
Vamos a avanzar un poco más, capítulo 40. Él está ya, el anticristo está dominando Israel, lo ha perseguido, lo ha querido borrar del mapa. Pero ya casi al final de la gran tribulación, versículo 40 dice: cuando llegue la hora final, el rey del sur trabará combate contra el rey del norte, pero este responderá a su ataque con carros y caballos y con toda una flota de barcos de guerra, e invadirá a muchos países y los arrasará como una inundación. También invadirá nuestro hermoso país, y muchos países caerán bajo el poder, aunque Edom y Moab y los jefes de Amón escaparán de sus manos. Extenderá su poder sobre muchos países, y ni aun Egipto podrá salvarse. Continuamos, dice: se adueñará los tesoros de oro, de plata de Egipto y de todas sus riquezas, y también someterá a los libios y a los etíopes. Sin embargo, le llegarán noticias alarmantes del este y del norte, y en su furor se pondrá en marcha, dispuesto a destruir y matar a mucha gente. Plantará su campamento real entre el mar y el bello monte santo, pero ahí llegará su fin y nadie acudirá en su ayuda, porque Jesús mismo descenderá del cielo. Apocalipsis nos revela eso, que descenderá, lo describe, ¿verdad?, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no va a venir como el Mesías, hombre, humano, débil, ¿verdad?, necesitado, de que se cansaba, de que murió en la cruz. Ahora Jesús viene y dice que lo destruye. Y dice que en ese momento, capítulo 12, continuamos ahora, dice: en ese momento se levantará Miguel. ¿Cuántos saben quién es Miguel? ¿Saben quién es Miguel? Un ángel. ¿Qué ángel es Miguel? ¿Qué ángel es? El ángel que Dios ha puesto a favor de qué pueblo, de qué nación. Los judíos, Israel. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de su pueblo. Note cómo le llama, protector de su pueblo. Y dice: y habrá un periodo de angustia como no ha habido jamás desde que las naciones existen. Serán salvos los de tu pueblo, cuyo nombre se hayan anotados en el libro. Y dice: y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Dice ahí la palabra del Señor: los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste, y los que instruyen las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Lo que nosotros estamos viendo es casi ahí descrito la batalla final, en el momento que el anticristo, ¿verdad?, está llegando a su fin, y que Cristo desciende en la segunda venida. ¿Qué va a pasar? Dice la palabra del Señor que Dios enviará su ángel, literalmente Miguel, a pelear, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, a guardar al pueblo de Israel. Y el diablo será, literalmente, en Apocalipsis dice que el anticristo será tomado y echado preso junto con Satanás. Pero mire lo que dice el capítulo 12, versículo 1, dice que Dios mandará durante esta última parte de la gran tribulación a su ángel a proteger. ¿A quién? Mire lo que dice la palabra del Señor: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Estoy leyendo la versión Reina Valera: todos los que se hallen escritos en el libro. O sea, todos los que no le han permitido, todos los judíos, estamos hablando de judíos que no fueron marcados por la bestia con el número 666. Al fin de la gran tribulación, el ángel va a venir de Dios, Miguel, y los va a guardar a todos ellos, al remanente fiel, los que se guardaron, los que no adoraron a la bestia, los que no lo siguieron, los que no fueron engañados del pueblo de Israel. Dice aquí la palabra del Señor: tu pueblo será libertado, todos los que sean escritos en el libro. Otra cosa va a ocurrir, dice el versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Después, inmediatamente de la gran tribulación, va a haber una resurrección, mayormente de judíos, que van a ser levantados, ¿verdad? La Biblia nos habla de 3 resurrecciones. Una, ¿verdad?, una resurrección es cuando ocurre el rapto. Los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. La segunda resurrección es después del rapto, ¿verdad? En la segunda venida de Cristo, Daniel capítulo 2, muchos serán levantados. Y luego hay una tercera resurrección. ¿Cuándo ocurre la tercera resurrección? Después del milenio. 1000 años después, todos serán levantados, irán al juicio del trono blanco. Pero esta es la segunda resurrección que la Biblia menciona.
Y dice la palabra del Señor que los que se guardaron, los que no se dejaron marcar por el anticristo, que los judíos que no se dejaron engañar por el anticristo, no lo adoraron, no lo sirvieron, no se dejaron engañar, dice la palabra del Señor, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a las multitudes como las estrellas a perpetua eternidad. También en Apocalipsis entendemos que en la última mitad de la tribulación dura 7 años. Pero en la última mitad, los últimos 3 años y medio, Dios va a mandar 2 testigos. Esos 2 testigos son 2 personajes que están en la Biblia, que se llaman Elías y Moisés. Van a venir y van a predicar por los últimos 3 años y medio al pueblo judío. Y dice la palabra del Señor que todo el mundo, en todas las naciones, escuchará su mensaje. Y dice la palabra del Señor que los entendidos, la gente, los judíos que verdaderamente se guardaron, que verdaderamente guardaron su corazón y escucharon el mensaje y esperaban al Mesías, no al anticristo, sino al Mesías, ellos serán bendecidos. Ellos serán, dice aquí la palabra del Señor, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas de perpetua eternidad. Esa es la recompensa que Dios va a dar a los judíos que no se dejaron engañar por la bestia, por el anticristo, después de la gran tribulación. Ahora, dice la palabra del Señor, note el versículo 5. Y yo, Daniel, miré, perdonad de terminar, nos da algunas señales. Daniel en el versículo 4, se me olvidó el versículo 4, dice, el ángel que le está hablando a Daniel le dice a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras, o sea, no las digas, no las comuniques, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ciérralas hasta cuando llegue el momento. Porque aunque Daniel está escribiéndole a la gente de sus días, mucho de lo que aquí se habla no es para el tiempo de Daniel, es para nuestro tiempo. Y es para nuestro entendimiento, para que podamos comprender cómo van a ser los días finales. Y una de las cosas, o algunas de las señales del tiempo del fin, es que habrá un gran movimiento mundial. La gente irá a las naciones y andará por todas partes. Se incrementará, de una manera fácil la transportación y los viajes. De seguro que Daniel estaba hablando de nuestros días. Hoy es fácil, si bien no es sencillo, pero es fácil en cierta forma, estar en cualquier parte del mundo. Yo me recuerdo cuando fui a Corea. Corea está al otro lado del mundo, literalmente. Hoy es miércoles, allá ya es jueves en la noche. Son el jueves ahorita son como las 8, quizás como las 10, 9, 10 de la noche del jueves allá. Está al otro lado del mundo. Pero sin embargo, yo me recuerdo que me subí al avión, me dormí y cuando desperté casi, ya estábamos llegando, 13 horas de vuelo. O sea, no fue nada complicado. Y eso no es nada, hay lugares más lejanos que la gente viaja y todo, pero es sencillo realmente. Y aquí habla de algo que en aquel tiempo era imposible, pero Dios conocía el futuro y conocía cómo verdaderamente. Muchos correrán de aquí para allá, y también habla de la confusión que va a haber, ¿verdad? De la gente. Va a haber mucha confusión en los días finales. Y también dice que el conocimiento, las ciencias aumentarán. Nosotros vivimos en un tiempo de explosión del conocimiento. Nosotros vivimos en un tiempo en que el conocimiento casi no tiene límites. Tiene límites porque no somos Dios, el ser humano está limitado, pero casi no tiene límites por la gran cantidad de información. ¿Sabían ustedes que si ustedes y yo fuéramos a la universidad ahorita y nos graduáramos hoy, de aquí a 2, 3 años teníamos que graduarnos otra vez? Porque mucho de lo que aprendimos los últimos 2 años ya cambió de aquí a 2, 3 años. Y tendríamos que ir a la universidad otra vez para mantenernos al día de tanta información y de tantos cambios que están ocurriendo en este momento en el mundo. Y Daniel nos da aquí una pequeña ventana, cómo es los tiempos finales. Nosotros estamos viviendo los tiempos finales. De veras, ¿cuántos de ustedes lo creen que estamos viviendo los tiempos finales? ¿Saben qué? Yo creo, de verdad, esta es mi convicción. Yo no sé el día ni la hora porque nadie lo sabe. Jesús dijo,
que será simplemente como ladrón en la noche. Pablo dijo, cuando menos lo esperen. Jesús dijo, cuando le preguntaron, él dijo, yo no sé, ni el Hijo del Hombre lo sabe. Nosotros no podemos decir tal fecha, tal día, tal momento, porque entonces somos falsos profetas. Pero el punto es este: aunque no sabemos el día ni la hora, nosotros podemos discernir los tiempos y las ocasiones. O sea, no podemos apuntar a una fecha, pero sí podemos percibir a través de la Escritura, a través de lo que está escrito y observando el mundo como está, que nosotros somos la última generación, que ya no hay ninguna señal, que necesitamos esperar. Hay mucha gente que está buscando señales. No busque señales realmente, porque no hay ninguna profecía necesaria que se cumpla, excepto una, para que Cristo venga. La única profecía que es mi convicción que hace falta que se cumpla es la que Jesucristo dijo, y fue esta: y el evangelio del reino será predicado a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero todo lo demás, guerras, pestes, terremotos, todo eso, no podemos decir que no se ha cumplido todo eso se ha cumplido, y otras más. Pero lo más importante es esto, miren, lo más importante es esto: que para el arrebatamiento no necesitamos esperar ninguna señal. No hay ninguna advertencia. La única advertencia es esta: cuando menos lo esperes. Es la única advertencia. Y la otra es como ladrón en la noche. Es todo. Es la única cosa que Jesús nos declara y nos dice: esta es la señal de mi vida, de mi venida, perdón. Como el ladrón en la noche. Porque lo que Él desea de nosotros como iglesia, como discípulos de Cristo. A ver, ¿cuántos discípulos de Cristo están aquí en esta noche? ¿Sí? Es que en todo momento estemos velando y estemos preparados para recibirlo. Porque ¿qué novia será aquella que vive una vida que no le importa la venida de su esposo o de su futuro esposo? Imagínense que una pareja de jóvenes se comprometen en el matrimonio y le dice: ¿sabes qué? En diciembre nos casamos. Y pasan los días, pasan las semanas, pasa septiembre, octubre, y la novia no hace ningún arreglo, ningún preparativo, no tiene vestido, no tiene invitación, no tiene acompañantes, no está preparada la comida. Se van a casar el 5 de diciembre, es el 4 de diciembre y se va de vacaciones la novia. ¿Qué novio se casaría con esa novia? Les voy a decir qué novio se va a casar con una novia: un loco. Porque si de novia no demuestra que lo ama, que lo valora, que lo aprecia, que anhela estar con su esposo y vivir una vida juntos, mucho menos la de casada. ¿Y ustedes creen que Dios acepta cualquier cosa por novia? ¿Ustedes creen que Dios dice: estoy tan necesitado que cualquier cosa que me den yo la agarro de novia? ¿Sí? ¿Ustedes creen que sí? Sí. A mí deben las obras, por favor, quiero algo. ¿Ustedes creen que es el tipo de novio que es nuestro Señor y Dios, nuestro Señor Jesucristo? No. Él espera que tomemos en serio nuestra vida y que estemos preparados para su venida. Para la venida de Cristo, para el arrebatamiento, no hay ninguna señal que debemos de estar esperando. Jesús solamente nos dijo dos cosas acerca de qué debemos hacer. Número uno es: ocupaos predicando el evangelio. ¿Por qué miráis, verdad, a Jesús? Así como se fue, va a venir. Ustedes vayan y esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto y sean testigos a todas las naciones. Ahí está. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos su venida? Aquellos querían quedarse: bueno, ¿cuándo regresa? ¿Se abrirá el cielo? ¿Una nube bajará? ¿O qué pasará? ¿O cómo regresará? ¿O qué? Y el ángel dice: no, ocúpense, sean testigos. Uno es eso. Y la segunda cosa es que vivamos una vida como novia, que verdaderamente estemos preparados para cuando Él venga. Si nosotros no estamos preparados, quiere decir que no hemos tomado en serio la venida de nuestro esposo, nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo.
Continuemos adelante. Capítulo 12, versículo 5 dice: y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, el otro al otro lado del río. Está hablando de los ángeles que empezaron a llegar allá donde él estaba. Y no, esta visión empezó en el capítulo 10. Él dice que estaba en el río, él solo vio la visión. Había gente que estaba ahí, pero no podían ver la visión, solo estaban atemorizados, pero no la veían, pero él la estaba viendo. Y dice versículo 6: y dijo uno al varón vestido de lino. Un ángel le pregunta al que estaba hablando, Daniel, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo será? ¿Cuándo se cumple lo que tú estás diciendo? Y dice la palabra del Señor, versículo 7: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Una manera de decir, esto es en serio lo que voy a decir, una manera de declarar lo que voy a decir es la verdad. Levantó sus manos al cielo y dice la palabra del Señor: y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos, por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Vamos a entender lo que está pasando aquí. La primera cosa que entendemos nosotros en esto es que cuando el ángel le pregunta, la pregunta es: ¿cuándo será el fin? Le está diciendo, ¿cuándo será el fin? Perdón, ¿cuándo será el fin de todas estas maravillas? La pregunta del ángel se refiere: ¿cuándo, Señor, va a venir el anticristo? ¿Cuándo va a ser derrotado? ¿Cuándo van a ser levantados los muertos? ¿Cuándo, Señor, los justos resplandecerán? ¿Cuándo se acabará la persecución en contra del pueblo judío? ¿Cuándo? Le está preguntando este ángel al que parece hombre, al varón vestido de lino, dice la palabra del Señor. Eso es lo que le está preguntando. De acuerdo, esa es la pregunta del versículo 6. Y la respuesta, diríamos, fíjese bien, le dice así: y oí al varón, aquí está la respuesta, vestido de lino, que está sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión o la persecución del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Acuérdense que cuando aparece este hombre llamado Antíoco Epífanes, va al templo y demanda ser adorado. Y desde ese momento, a los 3 años y medio de la gran tribulación, van a pasar un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Lo que eso significa, aún creo que la versión la versión internacional lo dice más claro. Si usted tiene la versión internacional, tiempos y medio tiempo, simplemente lo traducen por 3 años y medio, porque es lo que representa. Un tiempo es un año, 2 tiempos son 2 años y medio tiempo es medio año. Desde el momento que aparece el anticristo y se manifiesta como tal, van a pasar 3 años y medio. Y es lo que está diciendo, para que se cumpla, que los judíos por fin se acabe la persecución que van a estar teniendo, los muertos sean resucitados y termine el gobierno o el reino del anticristo. Y eso es lo que le está respondiendo el ángel. Ahora, versículo 8, mire lo que dice: y yo oí, mas no entendí. Daniel estaba confundido todavía y dije, Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Daniel no entendía. El ángel estaba hablando a la última parte, esos últimos 3 años y medio de la persecución de los judíos, cuando los judíos experimentarán la persecución más grande de su historia. Jesús habló de esto. Yo quiero que abran sus Biblias en Mateo 25, por favor. Vamos a ver qué dice Mateo 25. Perdón, 23, no 25, 23.
Versículo 35, por favor. Jesús está denunciando a los falsos profetas. Para ser más específico, está hablando en contra de los fariseos y los falsos maestros. Y note lo que dice la palabra del Señor. Del versículo 35 en adelante dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. 37, Jesús está hablando aquí. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Versículo 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús está hablando precisamente, si nos vamos a Daniel, de lo que dice el versículo 6. ¿Cuándo será el fin de la persecución? Y está hablando Jesús aquí, está hablando el ángel aquí de la venida de Cristo, cuando Él va a ponerle fin a toda la terrible persecución que los judíos van a estar experimentando bajo el gobierno del anticristo en Jerusalén. Ahora, Daniel no entiende mucho realmente versículo 8, a pesar de que el ángel le está explicando y le dice: y yo oí, no entendí. Pero ¿cuándo? ¿Cómo, Señor? Como yo imagino a Daniel: wow, me has dado tanto, Señor, que espera un momentito, no lo capto todo. ¿Y saben por qué? Les voy a decir por qué Daniel no lo entendió. Porque realmente mucho de lo que está escrito aquí no era para los días de Daniel, sino que era para nosotros. Y por eso es que él no lo entendió, porque no fue dado para él. Yo quiero que veamos un versículo de la palabra del Señor. Está en la primera carta de Pedro, por favor. Vamos a leerlo. Sino que fue escrita para nosotros. Por eso le dice, el ángel le dice claramente: sella estas palabras, Daniel, hasta el tiempo del fin, hasta nuestros días. ¿Por qué no las entendía? Mire lo que dice 1 de Pedro 1:10. ¿Ya lo tienen todos? Dice: los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Ok, bueno, Cristo ya murió en la cruz, pero noten también, y las glorias que vendrían tras de ellos. Daniel dedicó 21 días a orar y ayunar: Señor, ¿cuándo libertarás a tu pueblo? Y aunque se le reveló que iba a venir el Mesías, Jesús, que Jesús iba a venir a liberar, y que después de que los enemigos del pueblo de Israel fueran libertados, la gloria de Dios vendría, él no lo podía entender. Dice aquí: y la gloria que vendría tras ellos. 12. A estos, incluido Daniel, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Ellos administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, y que ni aún ni los mismos ángeles pueden captarlo en su totalidad. Ahora,
Por supuesto, sabemos que estos ángeles que estaban con Daniel sí lo entendían claramente, pero estos eran ángeles que tienen una posición especial de protección y de autoridad hasta cierto punto sobre el pueblo de Dios. Ellos entienden claramente, pero obvio, hay ángeles que no entienden lo que nosotros entendemos. Porque la palabra de salvación, de redención y las promesas son para nosotros. Para nosotros que experimentamos el pecado, la maldad, y ahora conocemos el perdón. Ahora tenemos una esperanza. Los ángeles no han experimentado nada de esa cosa y no entienden nada de lo que se nos reveló a nosotros a través de la palabra de Dios. Nosotros tenemos un privilegio más grande. Incluso, no nomás los ángeles, pero ni aún Daniel entendía todo lo que hablaba, porque no era para él todo, era para nosotros. Mucho de lo que leímos en todos estos 12 capítulos, aunque Daniel lo escribió para la gente de sus días, el mensaje es para nosotros. Las enseñanzas son principalmente para nosotros que vivimos en el tiempo final. El mensaje de lo que hemos estado estudiando las 70 semanas de Daniel, sobre los reinos, sobre el anticristo, sobre la venida de Cristo, sobre todo eso que hemos estado estudiando, no eran para Daniel en su totalidad, eran para nosotros que nos ha tocado vivir en los tiempos finales. Por eso es que él dice: yo no lo entiendo todavía. Y el ángel le dice, en pocas palabras le está diciendo: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin del tiempo. O sea, es difícil que tú las entiendas porque no son para ti. Manténlas selladas porque van a ser para una generación que va a vivir cuando todo esto se cumpla. Ahora, yo creo que nosotros estamos viviendo en este tiempo cuando todas estas cosas se van a cumplir. Sigamos adelante. Dice: muchos, ¿cómo será? ¿Cómo será? Déjenme les describo, porque yo tuve una visión. El versículo 11, Dios me dio hace años una visión. Hace poco que tuvimos el retiro de consagración, yo les compartía esta visión que Dios me dio hace años. Y realmente esa visión que Dios me dio está en este versículo. Versículo 10. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Pero note, al mismo tiempo, aunque muchos están siendo salvos, serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Note, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Les voy a decir la verdad: cómo es, o cómo será, o es, o cómo estará el mundo en los momentos que Cristo venga, en los tiempos finales. Al mismo tiempo que hay un gran avivamiento, va a haber un gran, diríamos, avivamiento de maldad y de pecado simultáneamente. El avivamiento de Dios llegará, pero la maldad crecerá de igual manera. Y se distinguirá quién es quién y quién es quién. Quién verdaderamente sirve a Dios y quién solamente, ¿verdad?, no sirve a Dios. No abre su corazón y quiere vivir una vida de pecado, básicamente. Aunque Daniel está hablando aquí a su generación, y en su generación los impíos eran los que no conocían los pactos, no conocían la ley, no eran parte del pueblo de Dios, todos esos eran considerados impíos. En cierta forma, a nosotros nos está hablando que en los días finales va a haber un gran avivamiento que estará caracterizado por santidad, por gente que dice: yo me consagro a Dios, yo me purifico, Señor, límpiame, emblanquéceme y purifícame. O sea, note cómo Dios va a tomar a un pueblo de personas que dicen: Señor, yo me quiero limpiar, yo me quiero emblanquecer y yo me quiero purificar. Cuando nosotros escuchemos eso, que hay un avivamiento de santidad, de pureza, de consagración, estamos entrando en un momento crucial en el reloj de Dios. Cuando el pueblo, la iglesia, en verdad se consagre aún más y marque la diferencia. ¿Ustedes creen que es fácil distinguir entre alguien que está purificado, emblanquecido y limpio, y entre alguien que es impío, sucio
¿Creen que es fácil distinguirlos? Lamentablemente hoy en día muchas iglesias no se saben ni quién es quién. Muchos cristianos no se sabe quién es cristiano y quién es no. Pero en el día final habrá una distinción bien clara. ¿Cómo sé si mi corazón está bien? ¿Cómo sé si no tengo pura religión y no verdaderamente tengo una relación con Cristo? ¿Cómo sé? Si yo siento en mi corazón que Dios me está llamando a consagrarme y purificarme, quiere decir que estoy en comunión con Dios en verdad. Pero si cada día amo más el mundo, amo más el pecado, amo más las cosas del mundo, quiere decir que estoy desconectado. Estoy, ¿cómo se dice? Desconectado de Dios. Porque aquí dice claramente la palabra de Dios que en los días finales seremos limpiados, emblanquecidos y purificados. Y si yo cada día busco excusas para pecar más, quiere decir que mi vida está apartada de Dios. Pero si yo cada día anhelo más de vivir en santidad, una mayor consagración, un mayor deseo de vivir una vida agradable a Dios, quiere decir que el Espíritu Santo todavía está en mí y Él me está hablando a mí. La otra cosa también es que si yo de veras escucho la palabra, leo la palabra y no me entra nada, cuidado, porque quiere decir que a lo mejor, si yo leo, hago mi devocional y soy de los que digo no entiendo, o qué difícil, está muy complicado, esto no me entra, cuidado, porque a lo mejor entonces mi corazón realmente no está entendiendo el mensaje de Dios, porque el Espíritu Santo no está en mí. Porque lo que nos hace entender y abrir el corazón al Espíritu Santo, a Dios, a su palabra, es el Espíritu Santo. Por eso dice que muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Los impíos serán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Una de las marcas de alguien que está apartado de Dios es alguien que no le entra nada. Dice, yo no entiendo nada, porque no tiene un corazón abierto. Porque acá es cosa de hablar, de abrir el corazón. No es cosa de entender tanto acá, pero es más de entender acá. Abramos el corazón y quizá no entienda todo, pero voy a entender lo que necesito entender. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Quizás a lo mejor usted dice, no, yo no puedo explicar el libro de Daniel, está muy difícil explicar todo. Quizás eso no, pero sí va a saber cómo decir que Jesús es Señor de su vida. Sí va a saber las cosas elementales y fundamentales de la fe cristiana. Y sí va a saber que usted sabe que usted es un discípulo de Cristo. Usted va a estar convencido y va a hablar con convicción y va a hablar con seguridad. ¿Por qué? Porque usted es del remanente fiel. Usted es de las personas que se han consagrado, que dice, yo voy a marcar la diferencia. Y eso va a ser lo que va a pasar en los días finales. Va a haber cristianos y va a haber personas que no tienen nada de cristianos. De hecho, cada día serán más llenas de pecado y de maldad. Dice versículo 10, muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán. Dice aquí la palabra del Señor, impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Sigamos adelante. 11, y le vuelve a recordar, básicamente, acuérdate, Daniel, todo esto se va a cumplir. Le vuelve a recordar, versículo 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días o 3 años y medio. Desde que el anticristo se manifieste hasta que se cumpla todo lo que te estoy diciendo, le está diciendo, pasarán 3 años y medio. Por fin, versículo 13, no la creo que ya terminamos todo el libro de Daniel, ¿verdad? Después de casi 4 meses acá juntos. De veras, qué privilegio poder estudiar la palabra de Dios. Dice, y tú irás hasta el fin. Dios le reafirma, ¿verdad? Porque acuérdense, cuando el ángel vino le dice, tú eres muy amado de parte de Dios. Dios te escuchó. Dios tiene una recompensa para ti. Y le dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Probablemente Dios lo está preparando porque Daniel ya era un anciano, iba a morir. Le va a decir, probablemente tú vas a morir, pero no te preocupes, vas a levantar entre los muertos y vas a recibir tu recompensa, vas a recibir tu herencia. Ahora, yo quiero concluir, tengo 5 o 10 minutos más o menos, quiero concluir todo el libro de Daniel, todo lo que hemos hablado. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué es lo que Daniel nos enseña? Yo
puse cuatro cosas. Número uno, el libro de Daniel, escríbalo de veras, esto es importante. El libro de Daniel, ahorita le digo que escriba. El libro de Daniel fue escrito para responder a cuatro preguntas principalmente. ¿Cuáles son estas preguntas? Escríbela. Si somos el pueblo de Dios, ¿por qué pasamos por tribulación? Si somos el pueblo de Dios, ¿por qué pasamos por tribulación? Daniel, el libro de Daniel nos responde esa pregunta. Número uno, nos responde por nuestra rebeldía. Okay. También lo responde de esta manera: Dios está probando nuestra fe. No porque Él no sabe, pero nosotros no sabemos la verdadera condición de nuestro corazón. ¿Por qué un cristiano pasa por problemas? ¿Por desobediente o porque Dios está probando su fe? Esa es la primera pregunta que Daniel nos enseña. Okay. Número dos. Pregunta número dos que Daniel responde: ¿dónde está Dios en medio de mi sufrimiento? ¿Dónde está Dios? ¿Qué significó que los judíos fueron llevados cautivos? ¿Qué significó? Déjenme les explico en poquitas palabras qué significó. Número uno, imagínense ustedes que alguien, un ejército enemigo llegó a nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestro país, nuestra familia. Y de pronto, fíjense bien, todos nosotros pongámonos en el lugar de Daniel, todos. Tenemos como 10 años. Imaginémonos, tenemos 10 años. Y un ejército enemigo, vamos a decir que somos de Guatemala todos y somos de un pueblo de Guatemala, ok. Y supongamos que Estados Unidos llega e invade Guatemala, literalmente. Allá en la batalla mató, de 10 soldados mató a 9 fácilmente. Después de eso, a nuestros papás, a la mayoría de nuestros papás les mocharon la cabeza, a los que ya estaban enfermos y viejos mayormente. A nuestras mamás las abusaron sexualmente, se las llevaron como esclavas. Les pusieron un gancho aquí en la nariz, donde les amarraron una cadena, los amarraron de los pies descalzos. Okay. Si estaban embarazadas, les abrieron el vientre y les sacaron sus hijos. Y a los jóvenes de 10, 12 años, a muchos de ellos los castraron y se los llevaron como esclavos. Eso fue lo que vio Daniel. Y cuando estaban allá en Babilonia, se hacían esta pregunta: ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Eso es lo que Daniel vivió. Y ahora, les estoy contando las únicas cosas que les puedo decir, pero cosas más terribles practicaba la gente en la guerra en aquellos días. Daniel y todos los judíos que sobrevivieron se hacían esta pregunta: ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento? Daniel nos dice: con ustedes, yo estoy con ustedes. Ustedes pasaron por todo esto, por su rebeldía, por no hacer caso a mis profetas, por tener un corazón cerrado, pero aún estoy con ustedes todavía, no los he abandonado. La historia de Daniel en la cueva de los leones nos habla de esto. Daniel en la cueva de los leones estaba solo. ¿Qué dijo? Dios mandó ¿quién? Y tapó la boca de los leones. Para nosotros el león representa el diablo y Satanás. Y tenemos que tener la fe que tuvo Daniel para enfrentar los problemas de la vida. Porque cuando un cristiano está pasando por problemas y necesidades, ¿dónde está Dios? Hace tiempo yo hablé con una persona que pasó por cáncer. Tuvo un cáncer terrible y se muere. Son cristianos, conocen de Dios. Y en este proceso del cáncer que casi se muere, ellos hacen esta pregunta: ¿por qué Dios lo permitió? ¿Dónde está Dios? Pero después de pasar la prueba y Dios hacer un milagro y restaurar la vida de la persona que tenía cáncer, ellos reconocen ahora una cosa: en el momento más duro de nuestra vida, en el momento más difíciles, siempre supimos que Dios estaba ahí con nosotros. Pudimos sentir su presencia.
Cuando Daniel y sus 3 amigos fueron echados al horno ardiendo, Dios estaba con ellos. La segunda pregunta es esa: ¿dónde está Dios en medio de nuestro sufrimiento? Con nosotros. Ahí está, con nosotros. Tercera pregunta. Daniel responde esta pregunta: yo soy insignificante, a mí Dios no me puede usar. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Quién soy yo? Yo no sirvo para nada. Los judíos pensaban eso. Después de no tener padre, de ver a sus madres como esclavas, a sus hermanas abusadas, a los jóvenes mutilados y muertos en la batalla. ¿Quién soy yo? No soy nada. No tengo nación, no tengo templo, no tengo padres. Pero Daniel nos dice: no importa dónde estés tú, no importa de dónde vengas, no importa quién seas tú, si tú tienes fe en mí, estarás enfrente de reyes. Eso es lo que dice Daniel. Y a ti te revelaré mis secretos. Daniel nos dice a nosotros, el libro de Daniel nos dice eso, nos dice que si nosotros nos mantenemos fieles a Dios y le honramos, Dios será fiel en que se cumpla su propósito, y no hay problema que pueda detener el plan de Dios en nuestras vidas. Cuarta pregunta que Daniel nos responde. ¿Qué cuarta pregunta? ¿Qué va a pasar mañana y qué del futuro? ¿Cómo va a terminar todo esto? ¿Tendré éxito? ¿Me irá bien? ¿Las cosas cambiarán? ¿Mejorarán? Y Daniel nos responde. La respuesta es: Dios está en control y Él ha vencido a todos sus enemigos. Esa es la respuesta de Daniel. Dios humilló a Nabucodonosor, Dios humilló a los gobernantes persas, Dios destruyó al imperio griego, Dios desmenuzó al imperio romano, y por último vendrá al final de la historia y derrotará al mismo diablo, al mismo Satanás. Daniel nos responde a nosotros: al final nosotros venceremos. Amén. Al final no, la derrota no es para siempre, el problema no es para siempre. Al final venceremos. Aunque esté oscuro, mañana va a amanecer, se levantará el sol y resplandecerá. Por eso dice aquí: los justos resplandecerán como el sol de mediodía. Ellos se sentían como que estaban en las tinieblas, en el momento más duro, más difícil. Pero Dios les dice: los justos se levantarán y resplandecerán, y podrán vencer y podrán triunfar. Daniel nos responde eso a nosotros también. Por eso es bien importante estudiar la palabra de Dios, porque a veces enfrentamos problemas y no sabemos qué hacer, no tenemos una respuesta. La palabra de Dios nos da a nosotros la respuesta a todas las preguntas más importantes de la vida. Dios está en control, y Daniel nos enseña a nosotros eso, bien importante. ¿Cuántos dan gracias a Dios por las promesas que encontramos en el libro de Daniel? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a darle, pero un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, pero fuerte. Gracias, Señor. Amén. Es fácil que podamos aplicar esta lección a nuestras vidas, porque todos tenemos esas preguntas. ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasa al final de nuestras vidas? Yo sé que no importa qué pase en este momento, mañana vamos a vencer. Tenemos la victoria. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. Amén. El pueblo de Dios ya no es solamente los judíos. El pueblo de Dios principalmente somos nosotros, la iglesia de Cristo Jesús. Y mientras nosotros nos mantengamos siguiendo a Jesús, adorando a Dios y sirviéndole con todo el corazón, siendo fieles donde Dios nos ha puesto a servir, Dios nos va a bendecir nuestras vidas. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar en este momento en el nombre de Cristo. Padre, te doy gracias en este momento, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres maravilloso, Padre bendito. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra, Dios. Gracias porque sabemos que tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor santo y bendito. Y te doy a ti la honra y te doy a ti la gloria y la alabanza, Señor, por todo, Señor santo bendito. Sea tu nombre glorificado, Señor. Sea tu nombre bendecido, Padre. Te doy a ti la honra, te doy a ti la gloria, Señor,
en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Santo, 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 Señor. Démosle honra y gloria. Levantemos nuestra voz en esta tarde. Todo dígale: Señor, Padre, te doy a ti la honra y la gloria, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Dígale: Señor, te doy gracias. Te doy gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos has dado de poder conocer tu palabra, Dios, de entender tu palabra, Señor, y de conocerte a ti cada día más, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor santo y bendito. Recibe la honra y la gloria por todo lo que tú eres, todo lo que tú nos das, Santo Dios. Recibe la honra y la gloria sobre todas las cosas, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, tu nombre sea glorificado eternamente y para siempre. Gracias, Señor. Ahora dígale: Señor, te doy gracias porque yo soy parte de tu pueblo, Dios. Dígale: Señor, soy parte de tu iglesia. Yo soy parte de tu novia, Dios. Dígale: Señor, en esta tarde, dígale: purifícame, Señor. Límpiame, Señor. Señor, así como tú le dijiste a Daniel, yo quiero ser de los limpios, yo quiero ser de los emblanquecidos, yo quiero ser de los que se purifican en ti, Dios, en tu palabra, Padre. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, te doy a ti, Señor santo, Dios todopoderoso, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, Santo Dios. Te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza por siempre. Gracias, Señor. Gracias, Santo Dios. Padre, bendice a cada persona que está allá en Hesperia también, Señor. Cada uno de los líderes, cada una de las personas que está allá. Yo declaro tu bendición, Padre, sobre las familias en el nombre poderoso de Cristo, Padre. Declaro tu bendición sobre toda persona que a través de los días escuche este mensaje del internet. Bendice su vida, Padre, en el nombre de Cristo. Dele gracias a Dios. Dígale: Señor, te doy gracias porque tú estás en control de mi vida. Dígale: tú estás en control de mi vida, Señor. Tú estás en control de mi vida. Tú estás en control de todo lo que yo soy, Señor. Y te doy a ti la honra, y te doy a ti la gloria, la alabanza, la adoración, Santo Dios. Gracias, 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 gracias. Gracias, Santo Dios. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gloria, te damos alabanza, te damos adoración, Santo Dios. Gracias, 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 Señor. Santo, santo, santo. Toda la tierra, Padre, está llena de tu gloria. Toda la tierra está llena de tu gloria, Santo Dios. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria, alabanza, adoración, Señor. Gracias, 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 gracias. Padre, déjeme decirle una cosa. A lo mejor usted se siente como Daniel en este momento porque está pasando por escasez o a lo mejor muchas veces nos dejamos atemorizar por el diablo porque no tenemos trabajo, no tenemos dinero o estamos pasando por enfermedades. Pero déjeme decirle una cosa en esta tarde. Si usted vino aquí es porque Dios le quería decir que usted tiene que levantar su vista al cielo, porque de Dios viene su socorro, porque de Dios viene su salvación y de Dios viene la respuesta a su vida. No deje que ninguna cosa venga a robar de su vida lo que Dios tiene para usted. Usted afírmese en la promesa de Dios. Dígale en esta tarde: Señor, te doy gracias, Padre, porque tú me has escogido, Señor, y porque mi vida está en tus manos. Dígale: así como Daniel, tú estás conmigo en el fuego, y aun cuando estoy rodeado de leones que quieren devorar, Señor, mi vida, que quieren destruirme, Señor, dígale: gracias, Señor. Gracias, Santo Dios. Te alabo, te bendigo, te adoro, te glorifico, te exalto, Señor. Te doy a ti la honra, la gloria, la alabanza, la adoración. Gracias, Padre. Yo declaro tu bendición sobre cada persona que está aquí en este lugar, Padre. Yo declaro que tu presencia, Señor, se manifiesta poderosamente, Señor, en el nombre de Cristo, Padre. Quebrantamos toda oposición del diablo sobre sus vidas. Yo declaro, Señor, que se rompe toda oposición del enemigo y que tú eres glorificado en la vida de cada persona, Padre, en el nombre de Cristo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, Santo Dios, bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, 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 Señor. Sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado, Santo Dios, santo, santo, santo.